Hola Leo, bienvenido a esta lectura de tarot semanal donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones. Leo, muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco infinito tu comentario, tu like, cada suscripción porque sin duda me llena de energías para continuar. Absorbe esta vibración amorosa, te quiero muchísimo. Recuerda que esta es una lectura general, así que conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no. No te pierdas tu signo ascendente Luna y Venus porque terminará de completar esta lectura. El objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando. Y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado. Pues Leo, vamos a comenzar con unas pinceladas en las tres áreas maestras: energía, dinero, amor, y después profundizaremos con el tarot. En la base de la lectura, la carta del diablo, mensaje que el universo tiene que entregarte. En realidad la carta del diablo es una advertencia de dejar de estar atado a todo aquello que resulta perjudicial en tu vida. Puede ser que le estés dando demasiado poder a tus pensamientos o incluso a muchas cosas a nivel externo, ¿vale? El diablo no va a tener, es un diablo que todos tenemos dentro, todos, pero no va a tener más poder que el que tú le des, ¿vale? Así que es importante dominar a ese diablo interno, dominar tus pensamientos y no al final que ellos te estén dominando a ti, ¿vale? El diablo también nos habla de dejarnos mucho llevar por lo externo. Por ejemplo, situaciones a nivel externo que te están desequilibrando, que te están trayendo mucha inestabilidad emocional y que al final se están apoderando de ti. También no estar atados a la desidia, la pereza. También puede ser que quieras o estés luchando en hacer un cambio de hábitos, pero que todavía no lo logras y muchas veces te dejas llevar por la tentación, por lo fácil, así que cuidado con todo aquello que pueda resultar adictivo, con los miedos también, porque nos ata a miedos, a inseguridades. Tal vez imagínate que quieres salir de un lugar donde ya no quieres estar, un trabajo que no te hace feliz y estás manteniéndote atado porque sientes que no tienes más posibilidades. Al final, el diablo viene para que te replantees algunas cosas y digas, bueno, tengo la capacidad, porque el diablo realmente, todas las cartas tienen sus luces y sus sombras, y realmente el diablo te dice que tienes un poder materializador, es decir, tienes un poder para salir de estas cadenas, porque son cadenas autoimpuestas. Tienes el poder de cambiar de hábitos, tienes el poder de dejar la pereza a un lado, tienes el poder de salir de un trabajo donde ya no quieres estar, es decir, tienes infinito potencial y poder para materializar una realidad en tu vida. Y sobre todo, que te domines a ti, que no te dejes llevar por las circunstancias externas y también por las tentaciones, ¿vale? Así que una advertencia, tiene el universo que enviarte, pero fíjate que también es una carta muy positiva a nivel laboral, ¿vale? Sobre todo para aquellos que sí estáis posicionados en algún lugar donde realmente estáis felices, donde os gusta vuestro trabajo. Es un momento donde vais a perseverar mucho a nivel profesional y sobre todo que la riqueza, la abundancia puede estar fluyendo hacia ti. Me gusta mucho porque fíjate que tu energía es la carta de los enamorados, una energía de libertad absoluta, es decir, vas a sentirte muy libre, vas a sentir que tal vez incluso quieres salir del camino establecido, de la ruta marcada, explorar terrenos nuevos. Vas a tener la capacidad de ir a donde quieras y hacer lo que quieras, pero acuérdate que toda esa libertad también nos puede llevar a la tentación. Por eso hay unas serpientes por aquí. Unas serpientes, porque realmente el sentirte libre también te va a proporcionar ese momento de decir, uy, pues me dejo llevar por el diablo. No, ¿vale? Siento que vas a estar buscando el equilibrio, ¿vale? En general siento armonía y siento como esas ganas de buscar el equilibrio y de sentirte muy bien, con mucho bienestar, con mucha armonía y sobre todo en un momento de sentir que tienes la capacidad de hacer lo que quieras, pero cuidadito con ese diablo, ¿vale? También es una carta de movimientos,
puede ser que estés planificando algún tipo de cambio en tu vida, algún tipo de movimiento. Es una carta que representa mucho los viajes. Siento que puedes estar haciendo algún tipo de viaje muy especial, que además puede conectarte con personas afines a ti. Es algo que te va a hacer sentir muy bien. Incluso te lo recomiendan las cartas si puedes escaparte, pues aunque sea un par de días, lo que sea, pues las cartas también te lo recomiendan porque va a ser algo que te va a hacer sentirte súper bien. Para algunos que queríais iros a vivir a otro lugar o hacer algún tipo de cambio, siento que este cambio va, de alguna forma, va a ser positivo, va a tener un resultado positivo y eso también es algo que te va a hacer muy feliz. A nivel laboral, carta del mago, wow. Tienes infinitas posibilidades ahora mismo, incluso aunque no las puedas ver, tienes infinitas posibilidades. Porque mira, algunas van a llegar a ti de una manera obvia, pero otras van a ser muy sutiles. Por eso el mago te dice que afines tu intuición y que pongas todos tus sentidos en este terreno, porque realmente pueden escaparse oportunidades si no te dejas llevar por esa brújula interna y por tu intuición, ¿vale? Es momento de que uses todo tu poder, tu infinito potencial, que ahora mismo estás absolutamente preparado, que tienes todas las herramientas para hacer las cosas posibles. ¿Que quieres montar un negocio? Este es el momento adecuado, te dice el mago. ¿Que tienes un negocio y quieres hacer que crezca? Bueno, tienes en tu mano oportunidades de crecimiento. Si estás trabajando por cuenta ajena, pues también vas a tener infinitas posibilidades, pero sobre todo también es una carta de coge las riendas, ¿vale? También es el momento de que seas más participativo, de que aportes ideas, de que incluso tengas algún tipo de reunión con tus superiores y también pidas un aumento, un ascenso, digas realmente lo que quieres. La carta con número 1 nos está hablando de un nuevo inicio. Para algunos puede llegar como algún tipo de nuevo inicio, ¿vale? Bien sea dentro de tu centro laboral, alguna actividad nueva para la que cuenten contigo, bien sea para aquellos que estáis sin trabajo, una oportunidad muy importante de la cual no te sientas inseguro, cuidado con los miedos, estás absolutamente preparado, te está diciendo el mago, así que simplemente lánzate. Es una carta muy buena que nos habla de mejoras en general en este terreno, de logros importantes también para algunos de vosotros, vais a conseguir lograr algo que llevabais persiguiendo mucho tiempo y también, bueno, puede simbolizar un aumento, ¿no?, en las ganancias. A nivel de amor, suma sacerdotisa, bueno, nos habla de un momento excelente y mágico para el amor, sobre todo porque vas a tener un encanto extra en este momento, vas a tener un poder magnético y vas a estar en un momento súper seductor. Entonces siento que va a haber muchos ojos puestos en ti, muchas personas a las que puedes interesarle. Si estás conectando con alguien, la suma sacerdotisa nos está diciendo que hay como una especie de conexión psíquica entre los dos, ¿vale? Incluso que podéis intuir que hay algo pues que no está terminado, ¿no? Y siento como que estáis muy conectados a través de la energía. Pero también es verdad que esta carta me está diciendo que hay algo de frialdad en este momento, de distancia y de mostraros un poco inaccesibles en este momento. Si estás soltero o soltera, bueno, ya sabes que la suma sacerdotisa puede estar atrayendo un momento súper especial y sobre todo que utilices, ¿no?, pues esa sabiduría interna, porque te va a dejar saber si esas personas que puedan estar interesadas en ti, pues quién puede ser esa persona que pueda encajar realmente en tu vida para construir, ¿no? O para al menos comenzar a conocer, darle la oportunidad. Bueno, vamos ahora con el tarot. Conecta fuerte con tu energía. Pues Leo, vamos a comenzar hablando de amor. Fíjate que un mensaje general, ¿no?, que me están dando todas las cartas es, al final, domínate a ti mismo. Domínate a ti mismo porque tienes el poder para hacerlo, para dejar, ¿no?, todo aquello que realmente te ha podido estar perjudicando y que abraces y atrapes tu libertad y todas las energías buenas y positivas que tienes a tu alrededor. Vamos a profundizar en el terreno del amor. Carta de la estrella. ¡Wow!
La carta de la estrella nos dice que algo está siendo guiado, ¿no? Que se está preparando algún tipo de intervención divina, que es momento de que confíes en tu poder de manifestación y también en las fuerzas universales. Hay algo especial que se está preparando, se está gestando para ti en este momento a nivel romántico. De hecho, la estrella anuncia la aparición de un gran amor. También es una carta de comunicación si tú estás conectando con una persona especial, y también nos habla de renovación, es decir, hay una renovación que se está produciendo, que se está dando incluso también a nivel energético, y que está preparando una especie de terreno para que algo importante suceda en tu vida amorosa. Fíjate que la carta de la estrella se entrelaza con la carta de los amantes. Desde luego, yo siento que te vas a enamorar, y que un sueño cumplido, como nos dice la estrella, está por llegar para ti. Si estás conectando con alguien, exactamente lo mismo. Es decir, aquí se puede hacer realidad un sueño con esa persona que tal vez incluso ahora mismo veías como perdido, ¿no? Porque también ese diablo, en algunos casos, si estás conectando con alguien, me puede hablar de que has tenido mucho apego emocional hacia esta persona, que seguramente ha sido una relación que ha traído también muchos altibajos y mucha inestabilidad a tu vida, pero realmente hay un amor que es recíproco. La carta de los amantes me dice que realmente hay una reciprocidad, así como la carta de la estrella, ¿eh? Realmente hay mucha confianza en que este vínculo, y mucha ilusión en que este vínculo pueda ir hacia adelante, ¿no? O se pueda restaurar en algunos casos. Sota de copas. Bueno, prepárate, porque la sota de copas ya está anunciando que aparece alguien muy especial a tu vida, ¿vale? Así como el mago, también con ese número 1, nos está hablando de un nuevo inicio y de una figura que aparece en tu vida. Así que si estás soltero o soltera, la aparición de un gran amor para mí es inminente. Cuidado, porque esta persona puede aparecer en algún tipo de movimiento o cambio que vayas a hacer próximamente, ¿vale? O también en algún tipo de viaje, así que prepárate. Sota de copas, alguien que viene con un ofrecimiento, y sobre todo alguien que va a sentir, al menos te va a gustar esta persona, y tú a esa persona también le vas a gustar muchísimo. Si estás conectando con alguien, la sota de copas ya me habla de alguien que quiere tomar acción. Para mí hay una persona que está planificando una estrategia para ir hacia ti, y si tú no estás en un contacto cero, este mago me está diciendo que está preparando algún tipo de sorpresa o algo que va a hacer que te va a resultar inesperado. Fíjate, caballero de espadas, más movimientos. Tu vida amorosa avanza, ¿vale? Es innegable. Estas cartas me están diciendo que tu vida amorosa va a avanzar, que realmente veo una persona que va a ir directamente a tu conquista. Ya te he dicho que ibas a estar muy atractivo en este momento, y vas a tener un encanto súper especial, porque la suma sacerdotisa es como tener una especie de halo de misterio, ¿no? Entonces, como mucha profundidad. Entonces, alguien va a querer descubrir más, bien sea esa persona especial o bien sea un nuevo amor, pero aquí veo a alguien directamente yendo a conquistarte. Si estás conectando con alguien, exactamente lo mismo, esta persona va a tomar acción hacia ti, vas a tener, siento comunicación aquí súper fuerte. En la base, 7 de oros, carta de la justicia, templanza, y el 6 de bastos, la carta del éxito. Aparece también un 4 de espadas que nos habla de un tiempo para recuperarnos, para recobrar las fuerzas, y siento que ese momento ya pues se está disipando, ¿no? Voy primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros. Bueno, de entrada esta carta ya nos habla de reconciliaciones, ¿eh? En algunos casos, y la justicia también, es decir, dos cartas que nos hablan de una reconciliación. Entonces, en algunos casos, aquí veo una persona que viene directamente con un ofrecimiento, es alguien que ha estado dándole muchas vueltas y que en este momento está pensando mucho acerca de traerte ese ofrecimiento. Quiere solucionar las cosas contigo, quiere recobrar la energía en la conexión. Es alguien que tiene muchos sentimientos por ti y que no te quiere dejar escapar, ¿vale? Para mí es alguien que además siente como que te lo debe, como que te debe algún tipo de explicación, o quiere decirte algo que nunca te dijo. Quiere compensarte seguramente porque tú has entregado mucho a esta persona, o también has sido como una especie de apoyo para esta persona muy fuerte, y es como si se sintiera como en deuda, pero además
tiene muchos sentimientos por ti y quiere avanzar contigo. Esta carta 7 de oros nos habla de un cambio muy bueno y importante, porque es como si el amor volviera a florecer, ¿vale? Por eso aparece una mariposa y aparece una flor ya completamente abierta. También aparece un niño representando la pureza, ¿no? Es como la pureza de los sentimientos y también el volvernos a sentir como niños, ¿no? El volver a sentir que, bueno, pues que el amor está floreciendo, que nos está trayendo una alegría. Puede ser que hayáis vivido situaciones kármicas aquí, porque realmente estás frente a un gran amor. Veo algo de karma aquí, un aprendizaje, una lección valiosa que se ha tenido que integrar, ¿no? Puede ser esta lección trabajar el apego emocional, como te decía, ¿no? Porque está ese diablo que en algunos casos nos ha llevado a sentir un fuerte apego emocional por esa persona, pero también esa persona tuya especial ha podido ser alguien que también ha podido tener muchos miedos, a dejarse llevar, alguien que tenía que tomar decisiones y tenía también ciertos miedos. En definitiva, ha sido una conexión, una relación que ha llegado para desafiaros. La carta de la templanza nos dice que ya finaliza un periodo de recuperación, de sanación, y va a haber comunicación claramente. Tienes muchas cartas de comunicación, ¿eh? Templanza, estrella, justicia, la sota y el caballero son cartas de mensajes, de noticias. Así que lo siento muy fuerte, incluso para algunos de vosotros puede ser que ya haya llegado algún tipo de noticia, ¿eh? Pero son cartas súper positivas y sobre todo de intervención divina, ¿vale? Tanto la justicia como la templanza como la estrella son cartas de intervención divina. Hay algo que se está produciendo aquí. ¿Para qué? Para que haya un éxito. 6 de bastos. Todo va a salir como tú habías deseado y habías pedido, ¿vale? Aquí solo es cuestión de tiempo, pero el 6 de bastos se está anunciando el éxito, incluso aunque esa persona por momentos hubiese podido dar la espalda a la conexión. Realmente es alguien que tiene muchos sentimientos y que no importa el tiempo que haya pasado, al final el éxito va a ser tuyo. Es decir, tú vas a tener el poder de decidir en esta conexión, en esta relación, y sobre todo un éxito viene en camino para ti. Esto es como un buen augurio, dar un paso adelante en el vínculo. Un encuentro apasionado también. Así que aquí va a haber muchos movimientos. Yo siento que próximamente hay algo que va a estar llegando a ti que se va a sentir como un sueño cumplido. Desde luego se va a sentir como un sueño cumplido, o al menos que estás en la dirección de cumplir ese sueño, ¿vale? Estás en la dirección de cumplir ese sueño. Bueno, Leo, no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor, que te va a dar una clave, los signos con los que puedes estar lidiando. Bueno, me aparece muy marcado el signo de Libra, Sagitario, Acuario, Piscis, Cáncer, Tauro, Géminis y Capricornio. Pero recuerda, puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral al completo. Vamos allá con los que estáis solteros, porque, como te decía, se está preparando una intervención divina. Hay una persona que llega a tu vida por justicia divina. Esto es un gran amor, te vas a enamorar y se va a sentir como un sueño cumplido. Esta persona llega a tu vida y va a ser como un sueño cumplido. Es alguien que no va a dudar, que al principio puede ser que te esté observando, que le gustes y simplemente haga una especie de planificación, ¿no? Para conquistarte de una forma muy atractiva, pero lo va a hacer con mucha determinación, ¿eh? Porque aunque la sota de copas me dice que al principio puede haber un poquito de timidez, esta persona rápidamente no te va a querer dejar escapar, porque el caballero de espadas ya es un caballero más rápido. Es decir, cuando esta persona decida ir a por todas, irá por todas. Al principio puede haber un poquito de timidez, estar un poco tanteando el terreno, pero después va a ir directamente a la conquista. Puede ser que esta persona quiera pedirte una cita para querer conocerte más profundamente, pero desde luego tú vas a sentir intuitivamente que realmente es una persona que merece mucho la pena y que siento que te vas a dar la oportunidad de conocer, porque aquí veo un encuentro donde sí van a florecer los sentimientos, va a florecer el amor y se va a sentir como realmente
algo muy exitoso, ¿no? Y algo en lo que vas a poner mucha fe, mucha confianza, mucha ilusión, porque se va a sentir como mágico. Bueno, Leo, vamos allá con trabajo y finanzas. 9 de oros, wow. El 9 de oros es una carta maravillosa que nos está hablando primero de libertad e independencia financiera, porque muchos de vosotros siento como que vais a tener una mejora en vuestras condiciones laborales, o tal vez si estabas sin trabajo, de pronto encuentras un trabajo que tiene unas condiciones súper favorables que te van a encantar, es decir, consigues un triunfo. Si estás ya trabajando por cuenta ajena, también puede simbolizar el triunfo, el logro de algo, es decir, definitivamente consigues algo importante. También para aquellos que queráis iniciar un negocio, pues va a ser un momento súper próspero, ¿vale? Veo mucha prosperidad aquí en los negocios. Y en definitiva, abundancia, porque el 9 de oros es una carta súper abundante. 10 de bastos, finaliza una etapa difícil. Para todos aquellos que hayáis pasado una etapa de dificultades, de agotamiento, pues llega a su fin. Pero también es verdad que es una carta de muchas cargas, es decir, es como si vas a tener muchas recompensas a nivel económico, pero también es verdad que vas a tener que trabajar y esforzarte mucho. Este 10 de bastos también me dice que vas a estar poniendo muchas fuerzas y mucha energía, así que cuidado también con el agotamiento. 3 de bastos, pero fíjate, todo va a tener resultado, ¿eh? El 3 de bastos nos habla de crecimiento. Va a ser un momento en el que tú creces de una manera increíble, ¿vale? Puede ser que sea un momento, una etapa donde tengas que poner mucha fuerza, mucha energía en trabajar duro, pero también es verdad que todo va a tener sus recompensas. Aquí veo también una persona como de, no sé, alguna persona importante dentro de la empresa, o alguien que quiere contar contigo para hacer algo. Siento como algún tipo de propuesta que pueda estar llegando a ti muy estimulante, ¿vale? Y además ese 3 de bastos me dice, piensa en grande. No te quedes pequeño, no te quedes en las limitaciones, no te quedes atado a... no te quedes atado y al final te sigas manteniendo en pequeño, sino que muy por el contrario, las cartas te están invitando y empujando a que pienses en grande en tu vida. Bueno, pues vamos allá con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave. Esta carta ha querido saltar. Y quiero que elijas con tu corazón, con tu intuición, una de estas 3 cartas. Puedes visualizar los 3 mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo, pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual, elige una de las 3. Vamos allá con los que habéis elegido la carta número 1. Bueno, fíjate, el arcángel Rafael. ¡Wow! Aquí hay una clara intervención divina, te lo estaban diciendo las cartas, pero además, si tú has elegido esta carta, especialmente, puede ser incluso que estés en una conexión destinada, pero más allá de eso, has necesitado recuperarte, porque seguramente te han hecho mucho daño en el pasado, en el amor, o tienes todavía algunas heridas que tenías que sanar. Este arcángel te está rodeando con esas alas de luz de esmeralda, te dice que estás siendo protegido, que estás siendo que estás siendo guiado, que está dando lugar una sanación muy necesaria, ¿vale? De un corazón roto, ¿no? O de sentir que algunas situaciones en tu vida pues se habían desequilibrado por completo, pero este arcángel te dice que ese dolor pronto va a remitir y que el sol va a brillar de nuevo para ti, que tengas confianza. Tal vez para ti, si has elegido esta carta, hay algo que se demora un poquito más, pero calma, ¿vale? Porque realmente este arcángel está haciendo su trabajo, se está preparando una intervención y aunque todo pueda ir de una manera un poquito lenta, todo llegará, ¿vale? Tanto ese amor destinado para ti, como si estás conectando con alguien, pues esa reconciliación que hemos visto en la lectura. Solo es cuestión de tiempo. Fíjate que ese número 11 nos puede estar dando una señal, una pista. Puede ser que incluso también para el mes de noviembre haya algo muy especial aquí. Bueno, vamos con los que habéis elegido la carta número 2. Bueno, también es una carta de paciencia, fíjate, porque es verdad que... Y aunque a muchos nos gusta, pero es que el tiempo divino, el tiempo no lo podemos controlar nadie, el tiempo es divino. Así que precisamente es lo que nos quieren decir las cartas. Se está preparando algo muy especial para ti. Ten en cuenta que todo aquello que merece la pena trae siempre una espera. Todo aquello que se consigue fácil no le damos
tanta importancia. Y no es algo tan bueno, no es una grandísima bendición. Cuando el universo te está haciendo esperar es porque viene algo grande a tu vida. Así que calma. Fíjate que este ángel que está congelado es el ángel del tiempo. Nos está diciendo que muy pronto todo ese hielo se va a descongelar y eso se va a traducir en agua, y el agua es abundancia. Es decir, lo que viene para ti va a ser como una cascada de abundancia increíble en el amor. Ese número 7 es un número espiritual, un número de intervención divina y también de que estás atrayendo realmente a una conexión espiritual. Fíjate, dos ángeles, un arcángel y un ángel en tu lectura, y esto no es casualidad. Vamos con los que habéis elegido la carta número 3. Pues como no podía ser de otra manera, la carta de la victoria. Claro que sí, la victoria es para ti, el éxito es tuyo. Acuérdate que teníamos el 6 de bastos, que te he dicho es la carta del éxito. Es una carta de buen augurio. Así que si has elegido esta carta, para ti está más cerca que nunca el sueño cumplido en el amor. El éxito es tuyo, muy pronto ya vas a conocer de forma inminente a ese amor destinado, ese amor de tu vida. Y si estás conectando con alguien, pues viene un momento súper especial donde vas a poder afianzar la relación con esa persona. Así que si has elegido esta carta, para ti está más cerca que nunca, pero fíjate en general las energías que se mueven para el signo. Hay que tener paciencia, se está dando una intervención, hay que reparar y sanar heridas, todo a tiempo divino se dará, pero la victoria está garantizada. Bueno, vamos a finalizar tu lectura con un consejo de tus guías, de tus seres de luz. Y dice así: verdad. La mejor forma de atravesar la prueba a la que te enfrentas actualmente es decir la verdad. Contrariamente a lo que piensas, nadie resultará herido si expresas exactamente lo que sientes. Pues es momento de decir tu verdad, de no callarte nada, de decir todo lo que piensas y sientes. Y también siento que va a ser un momento también revelador, donde pueden estar llegando verdades a ti, o donde alguien incluso se puede abrir directamente a ti a confesar algo increíble. Leo, muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada, y regálame tu like, porque de esta manera sabré que puedo aportar un poquito de luz a tu camino. Que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor, Perseida.